La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Tras la desaparición de Kiko, el pánico en la vecindad se había desbordado. Nadie pudo dar con su paradero. Por otro lado, don Ramón estaba más que inspirado para su próxima pintura, que estaría centrada en doña Florinda. Esta llevaría por nombre, La última cachetada. Las ansias por concretar su nuevo éxito era algo que estaba impaciente por realizar. Tras días en donde doña Florinda solo pasaba llorando por la desaparición de su hijo, don Ramón aprovechó ese momento para acercarse a ella y tratar de ganar su confianza. Sabía que estando vulnerable sería más fácil lograr su cometido, así que ya teniendo el hábito de conversar cada día con ella, don Ramón le confesó algo. Le dijo que la pintura que había realizado de su hijo había sido todo un éxito. Ella trató de obviar ese comentario, porque para ella fue algo muy desatinado hacer un cuadro así cuando su hijo había desaparecido. Entre risas, don Ramón mencionó que al parecer el dolor atraía el éxito. Mirándolo sin entender le preguntó a qué se refería, mostrándole la gorra de Kiko que tenía guardado. Doña Florinda, asombrada, preguntó de dónde había sacado eso. Confesando lo que había hecho con su hijo, don Ramón saltó sobre ella cubriéndole el rostro con la gorra de Kiko. Él no tenía la intención de detenerse hasta ver que ya estuviera inconsciente. Al haber logrado su objetivo, arrastró el cuerpo hacia la bañera para drenar toda la sangre posible y poder pintar su nuevo cuadro. Tras horas donde pudo lograrlo, don Ramón procedió a llevarse los restos desmembrados para mezclarlos entre la basura y pasar desapercibido. Ya contando con lo necesario para pintar, don Ramón pasó horas inspirado en donde pudo terminar su nuevo éxito. El público que solicitaba sus nuevos cuadros, cada vez iba creciendo y constantemente llegaban a la vecindad para poder conseguir uno, ya mostrando su más reciente creación al público. Solo bastaron minutos para que nuevamente haya una subasta. El chavo observaba todo de manera anonadada. Él no podía entender cómo habían momentos que don Ramón hacía obras de ese tipo y con esos colores tan vivos, pero en otras ocasiones hacía todo lo contrario y mostraba algo lamentable. Don Ramón, viendo con incertidumbre al chavo, temía que él haya visto o escuchado algo que interrumpa su proceso creativo, así que poniendo los ojos sobre él, ya tenía a su próximo donante. Con el éxito que significaba su venta de pinturas, don Ramón sabía que podía aprovechar ese dinero para ganar mucho más la confianza del chavo. Comenzando el día, don Ramón dejaba todo listo para la chilindrina. Seguido a eso, empezó a invitar al chavo a comer tortas de jamón en diversas tiendas. Eso fue algo que el chavo empezó a valorar mucho en don Ramón, ya que en muy pocas ocasiones él había sido así de cortés. La misma figura se repetía día tras día, hasta que una mañana sucedió todo lo contrario. El chavo estaba listo para salir a comer. Sin embargo, don Ramón no salía de su casa. Por ese motivo el chavo tuvo que acercarse hacia su vivienda. Tocando la puerta, notó que nadie abría. Asomándose por la ventana, puede ver cómo don Ramón estaba postrado en su mueble sin moverse. Asustado decidió ingresar por ahí, preguntándole qué le había ocurrido. Don Ramón mencionó que al comer diariamente en la calle había contraído una bacteria y que se sentía muy débil. El chavo, alarmado, dijo que despertaría a la chilindrina para llevarlo al hospital. Don Ramón se levantó y lo detuvo rápidamente, mencionándole que solo le alcance sus pastillas que habían caído bajo el mueble. Don Ramón agarró un martillo que tenía escondido y dándole un fuerte golpe en la cabeza. El chavo volteó mirándolo con lágrimas en sus ojos, sin poder decir nada. El chavo cayó convulsionando al suelo. Don Ramón, sintiendo mucha lástima, comenzó a cortarlo sin esperar más tiempo. Repentinamente, escucha como su puerta es tocada. Con el rostro cubierto de sangre, don Ramón decidió seguir cortando. Sin embargo, los golpes a su puerta no se detenían, con el temor de que su hija despierte ante el sedante que le había dado. Muy enojado, agarró su martillo y se dirigió a abrir. Doña Clotilde seguía tocando, pero le parecía extraño que nadie salga, así que cuando estaba por asomarse por la ventana, ve como la puerta es abierta. Notando que nadie salía a recibirla, ella decidió asomarse. Al ver el charco de sangre y el cuerpo del chavo en partes, doña Clotilde gritó fuertemente. En ese momento, apareció don Ramón detrás de la puerta, partiéndole el mentón con el martillo. Doña Clotilde cayó escupiendo sus dientes que habían sido rotos. Ella no paraba de gritar de dolor mientras se agarraba el rostro.
don Ramón, totalmente desquiciado, no quería que su hija se despierte, así que dándole golpes con todas sus fuerzas, logra escuchar como una puerta empieza a rechinar. Alzando la mirada, ve como la Chilindrina había estado observando todo de una manera muy aterrada, no podía creer lo que estaba haciendo su papá. Don Ramón, cubierto de sangre, se puso de pie y acercándose lentamente hacia ella, le dijo que todo tenía una explicación y que no debía de asustarse. La Chilindrina no quería oír nada, y solo lloraba mientras le decía que no se acerque. Don Ramón se dirigió hacia sus pinceles y paletas de pintura y le enseñó el tan famoso color rojizo que solo usaba en sus lienzos. Poniéndose de rodillas, le dijo que ese color que le daba el éxito no era ni más ni menos que la sangre de los vecinos de la vecindad. En ese momento la Chilindrina quedó totalmente paralizada ante la cruda revelación. Don Ramón, pidiéndole que no diga nada, le mencionó que todo lo hacía por ella y por los lujos que a partir de ahora tendrían, solamente debía de guardar muy bien ese secreto. La Chilindrina, corriendo hacia su cuarto, dijo que no sería cómplice de algo así de retorcido. Estando dentro de su cuarto, empezó a abrir su ventana que daba hacia el segundo patio, de esa forma escaparía y le revelaría toda la verdad a las autoridades. Al abrir la ventana, ve que su papá estaba del otro lado esperándola, agarrándola del cuello, le dio un fuerte golpe en la cabeza. Mientras iba perdiendo el conocimiento, escucha levemente como su padre dice que ella no podrá decir nada porque también sería parte de esto. A la mañana siguiente, don Ramón estaba totalmente agotado y cubierto de sangre. Todo el día anterior se la había pasado pintando sus 3 nuevos cuadros. El primero fue llamado El mártir de la vecindad. En aquella pintura se dejaba ver el barril del chavo rodeado de muchas lágrimas. A la siguiente le puso La novia eterna. En ella se podía ver a doña Clotilde sufriendo con un velo de novia que le cubría el rostro. Y por último, La Venus de la vecindad. En ella se veía a su hija sonriendo, mostrando su belleza. Para don Ramón no hubo nadie más hermosa que su amada hija. Ese fue el cuadro que más le costó hacer por todo lo que significaba la Chilindrina para él, así que mostrando sus 3 nuevas pinturas en el patio, don Ramón pudo ver cómo poco a poco iban llegando más personas. Él se veía muy agotado, pero la subasta por sus cuadros fueron un rotundo éxito. El que logró poner mayor dinero dijo que había dejado la valla muy alta y que sería casi imposible superarse para su próxima pintura. Don Ramón quedó muy pensativo ante lo que había oído. Despidiendo a todos los presentes, don Ramón procedió a encerrarse para idear lo que sería su más grande creación. Tras varias noches en donde ya ni pudo pestañear, don Ramón ya tenía una idea en mente y era muy ambiciosa. Esta se trataba de retratarse a él mismo y usar su propia sangre para acabar con broche de oro. Sacando sus pinceles y lienzos al patio, don Ramón agarró una sierra oxidada y procedió a cortar su propia piel. Los gritos desgarradores iban resonando en toda la vecindad. Con mucha intensidad empezaba a pintar su último cuadro que debía ser su obra maestra. Con las fuerzas agotadas, don Ramón jaló el lienzo cayendo ambos al suelo, poniendo el último detalle sobre la pintura. Don Ramón quedó agonizando sobre el gran charco de sangre que había dejado al desangrarse. Tras días en donde nadie se acercó a la vecindad, se puede ver como los clientes, que estaban alegres por ver la nueva obra de don Ramón, empiezan a llegar notando un fuerte olor desagradable que venía desde la vecindad. Al entrar, la sangre coagulada y el cuerpo de don Ramón en descomposición cubrían todo el suelo. Con mucho pánico todos se fueron a llamar a la policía. Bajo el cuerpo cadavérico estaba el último cuadro de don Ramón que llevaba por nombre El precio del arte. En ella se podía ver su propio retrato, que lo mostraba con una apariencia cadavérica, consumido por la avaricia. En sus manos tenía dinero y un pincel con un cielo gobernado por un enorme eclipse, fenómeno que lo dejaba en completa soledad y oscuridad. El precio que pagó por el poder del dinero, terminó acabando con su propia integridad.